En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tere, buenos días. Bendita sea María por siempre. Por siempre sea bendita. Por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hoy terminamos los 8 días después de Navidad. 25, 8 días. Y ahí estamos a día 2. La feria de Navidad se termina para nosotros hoy y empieza otra etapa nueva. Así como se lo pide la ley en las Sagradas Escrituras, allá en el libro de Macabeos, segunda carta de Macabeos, capítulo 10, versículos del 1 al 5. Más o menos aproximadamente. Lo cumplen los judíos, lo cumplimos nosotros también. Ellos celebran el Hanukkah el 25 de diciembre y después los 8 días. Nosotros celebramos Navidad y después los 8 días. ¿Por qué? Porque somos una misma iglesia. Pero vayamos al Evangelio a ver qué Dios nos muestra el día de hoy. Y antes de ir ahí, ven Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de santidad. Señor, te pedimos, Señor mío, que purifique nuestras almas, nuestros corazones. Señor mío, para poder comprender lo que nos vas a enseñar el día de hoy y así proclamar digno y rectamente las buenas nuevas del Evangelio. Haz de nuestros corazones tierras fértiles para que la semilla que plantada de fruto y fruto en abundancia. Padre Jesús, Padre Celestial, te pedimos también, Señor mío, como siempre, nunca se aparte de tu presencia de nosotros. Danos la sabiduría para poder llevar a cabo la obra que nos has encomendado. Envía tu Espíritu Santo, Señor, para que nos ilumine nuestros corazones, aleje nuestros pecados, nuestras soberbias y podamos así cumplir el mandamiento que nos has enseñado, el de proclamar tu palabra por el mundo entero. Santísima Madre María, consagramos en tu inmaculado corazón los ojos y el de mi corazón, en una sola palabra todo el ser de todas aquellas personas que ven este programa. Cuídalos, protégelos, bendícelos como hijos, cosa propia tuya. Amén, amén, amén. Evangelio del día hoy, martes, al Señor que tu siervo escuche. Primera carta del apóstol San Juan, capítulo 2. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo tampoco posee al Padre. Quien confiesa al Hijo posee también al Padre. En cuanto a vosotros, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si permanece en vosotros lo que habéis oído desde el principio, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto respecto a los que tratan de engañarlos, y en cuanto a vosotros, la unción que necesitas, que nadie os enseñe, pero como su unción os enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no mentirosa, según os enseñó, permanezca en él, y ahora, hijos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos plena confianza y no quedemos avergonzados lejos de él en su venida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 97. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia, se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor, tierra eterna, gritad, vitorea, tocad. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Evangelio de San Juan, capítulo 1. Este fue el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a Juan a que le preguntaran: ¿Tú quién eres? Él confesó sin reservas: yo no soy el Mesías. Le preguntaron entonces: ¿qué? ¿Eres tú Elías? Él dijo: no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió: no. Y le dijeron: ¿quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Él contestó: yo soy la voz que grita en el desierto, allá en el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías.
Entre los enviados había fariseos y le preguntaron: ¿entonces por qué bautizas si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Jesús les respondió: yo bautizo con agua, en medio de vosotros hay uno que conocéis, el que viene detrás de mí, y al que no soy digno de desatarle las correas de las sandalias. Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde estaba Juan bautizando. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. ¿Y cómo van a contemplar la victoria de nuestro Dios? Pues confiando, siendo una nueva persona, un nuevo alabador para Dios, pues sí, en todo Andrés social, siendo tú una nueva persona, creyendo a Dios, aclamándolo, poniéndolo a Él en primer lugar ante todo. Habla de confines. ¿Qué es un confín? Se podría decir que algo grande, algo que no tiene ¿cómo se puede decir? Que no tiene fin. Por los fines habla del fin del mundo, ¿no? O sea, por ejemplo, hay un principio y un final, ¿no? Habla de llegar hasta el último lugar de la tierra. Por eso Dios, ¿cómo se va a contemplar la victoria de Dios? Pues llegando a todos los lugares de la tierra. Y la única manera de llegar a todos los lugares de la tierra, Dios es ¿cómo? Por medio de su Espíritu. Por eso la iglesia no es un edificio hecho por ser humano. Cuando David le quiere hacer un templo a Dios, Dios le dice: tú me vas a hacer templo a mí. No, mira de dónde te saqué yo a ti. El que me va a hacer templo va a ser tu hijo. Y no hablaba de Salomón, hablaba de Jesús. Y luego Jesús nos enseña, también Romanos nos lo enseña, que el templo de Jesús, que es un edificio espiritual, la iglesia de Jesús es un edificio espiritual. La iglesia católica es el Espíritu de Jesús, que está en todos los confines de la tierra. Llega a todo. Tú vienes de un lugar muy diferente donde yo vengo y tú tienes muchos templos alrededor donde tú vives y todos son de la iglesia católica. ¿Podrá haber templos de otro lado? Sí, de otras doctrinas falsas, pero no es doctrina, no es iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque esas personas trabajan para su propio beneficio. Ellos no proclaman, si lo que tú enseñas ahorita, lo que la iglesia católica enseña ahorita, se enseña el mismo día en Europa, en Asia, en África, en Centro, Sudamérica, en Australia, en todos los continentes. ¿Por qué? Porque somos un mismo cuerpo. ¿Ok? Esa es la primera. Así se va a contemplar la victoria de Dios. ¿Cómo llega la victoria de Dios? Versículo 1 del Salmo. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. ¿Qué significa lo de su santo brazo? Tu santo brazo le ha dado la victoria. ¿Cómo podemos enseñarle a la gente lo que significa el santo brazo? Ya lo hemos explicado. Sí, el otro día nos explicaste que es la parte del cordero. Para el pueblo judío, ellos no tienen ya templo, no tienen sacerdotes, pero ellos saben que la única manera de salvar sus pecados, perdonar sus pecados, es por medio del cordero, pero no pueden ofrecer un cordero. Entonces ponen como símbolo un hueso de cordero y toman siempre el brazo. ¿Para qué? Para que Dios vea que en esa familia pues se come un cordero, que es un símbolo nomás. Pero nosotros no tenemos símbolo. Nosotros tenemos el cordero. Y el cordero de Dios es el brazo de la diestra de Dios.
Por eso dice, la victoria de Dios viene de la diestra. ¿Quién es la diestra? Cristo, que es su brazo. ¿Quién es el brazo? Que representan los judíos con un hueso. Es el Cordero, Él es el Cordero. Por eso, cuando tú comes el cuerpo y la sangre de Cristo, y se come el cuerpo, yo he comido el cuerpo y la sangre de Cristo en muchos países diferentes. ¿Por qué? Porque la victoria de Dios está en todo el mundo. Comes el cuerpo, bebes la sangre, estás bajo la luz de Dios, bajo la salvación de Dios. Pero muchos quieren engañar a la gente diciendo que no. Por eso la carta que le diste de San Juan, creo, mira lo que nos enseña. Habla, Señor. Tu siervo escucha. Este fue el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron desde Jerusalén. No, la primera carta. Oh, sí. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el anticristo, al que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo tampoco posee al Padre. Quien confiesa al Hijo posee también al Padre. En cuanto a vosotros, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Ponle pausa ahí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Quién es el mentiroso? Nosotros decimos que el pan y el vino es Cristo nuestro Señor. La Eucaristía. El sacrificio que Dios ama. El Cordero que quita el pecado del mundo. Pero hay otros que dicen que eso es un símbolo, que es mentira. Niegan a Dios, niegan a Jesús. ¿Quién es el mentiroso?, pregunta Juan. ¿Los que aceptan o los que niegan a Jesús? Y nos dice ahí donde leíste, ustedes lo que han oído desde el principio, eso hagan. La enseñanza de la Santa Eucaristía, del brazo de Dios, viene desde principios de la Iglesia, de hace 2000 años. Pero Satanás, dice aquí, los anticristos, San Juan dice, no era uno, son muchos. Los anticristos estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, porque si fueran de nosotros no se hubieran salido de la Iglesia. Por eso cuando un protestante dice, el Papa es el anticristo, no, para que el Papa sea el anticristo tuvo que haber salido de tu iglesia. Y no es así. El anticristo tiene que salir de la Iglesia Católica. Todos los que se salieron de la Iglesia Católica con todo el amor y el respeto son los anticristos, porque niegan a Jesús. Jesús es Eucaristía, Jesús Cordero de Dios, Cordero que quita el pecado del mundo. Y desgraciadamente, al no recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, no reciben la unción. Por eso ahí donde te quedaste, mira lo que dice, habla, Señor. Que tu siervo escuche. Si permanece en vosotros lo que habéis oído desde el principio, también vosotros pertenecéis en el Hijo y en el Padre. Dale. Y esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna, la vida eterna he escrito esto respecto a los que tratan de engañarlos y en cuanto a vosotros, la unción que de Él habéis recibido permanece en vosotros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué es la unción? Es el aceite que te ponen. El Espíritu Santo. El aceite simboliza lo que vas a recibir, el Espíritu Santo. ¿Por qué muchas personas niegan a Cristo? Porque no han recibido la unción de Dios. Para recibir la unción de Dios viene de Jesús a los apóstoles, de los apóstoles a los obispos, de los obispos a todos los bautizados como tú y como yo. Por eso Jesús fue ungido por Dios, Dios unge a los apóstoles ungieron por ejemplo, a San Pablo, San Pablo ungió a Timoteo, Timoteo a sus discípulos, y así sucesivamente hasta la fecha de hoy. Por eso no te dejes imponer manos por nadie que no sea de la Iglesia Católica, porque no sabes qué espíritu vas a recibir.
y puede recibir el espíritu del anticristo que niega que Jesús es la Eucaristía. Y al no recibir el espíritu de Dios, pues no está Jesús en ti y tú no puedes ser del Padre ni del Hijo, porque no tienes el espíritu de Dios. Por eso en la carta del Evangelio, ahora sí vamos allá, hay gente que se pone en contra de los que están ungidos por Dios. Juan Bautista es ungido, porque recibió el Espíritu Santo por medio de ¿quién? De su Santa Madre, cuando él estaba en el vientre. Jesús usó a su madre para que Juan se convirtiera en el primer bautizado, porque es el bautismo el que nos incorpora al cuerpo bendito de Jesús. Y al estar incorporado en el cuerpo de Jesús, recibimos su propio espíritu. ¿Cuál espíritu? El espíritu de Hijo. Y al recibir el espíritu de Hijo, entonces llamamos a Dios Todopoderoso, lo llamamos Padre, que significa Padre. Y por eso somos una familia, que tenemos un Padre, tenemos una Madre y tenemos un Hijo. Toda esta semana Dios nos ha hablado de la Sagrada Familia. Pues así es, Jesús instituyó su Sagrada Familia. ¿Para qué? Para que reconozcamos cuál es la Iglesia de Cristo y cuál nos da la vida eterna. Tú dijiste en el libro de San Juan, ¿por qué? Porque nos enseñaron desde el principio la vida eterna. Y Jesús nos enseñó, allá en San Juan capítulo 6, versículos 53 al 56, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida y vida en abundancia, y yo estoy en común unión con Él. Se cumple la palabra de Dios. Amén. Amén. Que así sea, que la gracia del Padre, el amor del Hijo y la comunión del Espíritu Santo los acompañe mañana y siempre. El manto de la Santísima Virgen los cubra a ustedes, a sus esposas, esposos, padres, hermanos, amigos y familiares, y lo que hemos aprendido el día de hoy revergüenza en sus corazones. Es Jesús haciéndonos la invitación a formar parte de su familia. Formemos parte de su bendita familia. Pero es Él, para que podamos dar testimonio de que Dios ha triunfado en nuestras vidas. Jesús tiene que reinar en nosotros. El santo brazo de Dios tiene que reinar en nosotros. Y la única manera de que Él reine es cumplir sus mandamientos. Lo leímos ayer o antier. El que ama a Jesús cumple sus mandamientos. Pues si usted lo ama, haga lo que la palabra de Dios le enseña. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.